Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta lección divina ahora en el tiempo de la Cuaresma. El señor arzobispo nos ha invitado a que podamos tener este encuentro con la palabra de Dios y que lo hagamos así. Lo vamos a estar haciendo cada miércoles durante este tiempo de la Cuaresma y también en la Pascua. Vamos a tratar de hacer este encuentro con la palabra participando los sacerdotes que se van conectando. Ellos están conectados a través de Zoom y todos los demás fieles pues podrán estar siguiendo la lección divina desde Facebook y solamente tendrán acceso para poder hacer alguna aportación al momento de la lección, pues quienes están en Zoom. No podríamos abrirlo a todos porque pues llegaría a ser mucho más complejo, pero ojalá que para todos sea una experiencia de encuentro vivo con la palabra de Dios. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, toca nuestro corazón para que acojamos la palabra que viene de Dios como un regalo y que esta palabra nos vaya transformando, nosotros seamos dóciles a la palabra y podamos en todo momento hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Tú eres el motor de nuestra vida cristiana. Tú eres el artífice de nuestra vida en Cristo Jesús. Y por eso hoy queremos dejarnos conducir por ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que tomemos el texto del Evangelio de San Lucas, el capítulo 4, los versos 1 al 13. Son las tentaciones que Jesús vive en el desierto. Este texto lo hemos, aunque en la versión de San Marcos, lo hemos leído el primer domingo de la Cuaresma y yo creo que es bueno retomarlo en este momento para dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Entonces, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 1 al 13. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió:
Está escrito: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra del Señor. Algunos elementos que quiero compartir para esta lección. Recuerden, la lección es leer atentamente el texto para ver qué dice en sí mismo el texto. Primero, el evangelista introduce este episodio de una manera muy especial que sí es necesario resaltar. Dice que Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. En el Jordán, Jesús fue bautizado y recordemos cómo el Espíritu Santo desciende sobre él y se posa en forma de paloma. Pues Jesús, que posee el Espíritu Santo, ahora es conducido bajo la inspiración del Espíritu Santo. Él lo lleva al desierto. Y allí estuvo durante 40 días. Así es de que este tiempo de estar en el desierto es un tiempo que el Espíritu de Dios quiere para Jesús. Es un tiempo en el que Jesús no busca solo lo que a él le parece bien, sino que va precisamente movido por el Espíritu para encontrarse con el Padre Dios. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. El número 40 en la Sagrada Escritura habla precisamente de un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, un tiempo de transformación. Así lo vivió el pueblo de Israel, 40 años que caminó por el desierto. Así lo vivió Elías, que hace esa experiencia de ir también al monte Sinaí y está en el desierto 40 días. Y ahora vemos a Jesús en esta misma experiencia. La tentación, en el caso de Jesús, es Jesús va al desierto porque el Espíritu Santo lo lleva para allá. Entonces, la tentación es vivida en un momento de intensa acción del Espíritu Santo. A diferencia de nosotros, que muchas veces la tentación llega a ser porque nos estamos alejando de Dios, porque nos estamos enfriando, Jesús más bien es probado cuando está viviendo una experiencia muy intensa del Espíritu de Dios en su vida. Esto es importante también para que nosotros comprendamos que no toda tentación es alejamiento de Dios. Habrá momentos en los que también a nosotros seamos tentados, pero Dios permite esa tentación para hacernos crecer. Entonces, es el caso que sucede con Jesús. Y vienen las tentaciones. Primero, fíjense cómo el diablo pone una condicional. Si eres hijo de Dios, Él es hijo de Dios. Y lo ha revelado así el Padre en el
bautismo en el Jordán. Pero la prueba que le pone Satanás es dudar de lo que el Padre ha dicho. En el Jordán, en el bautismo, ha dicho el Padre, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Y ahora la prueba que pone Satanás es si eres hijo de Dios. Esto nos hace recordar también a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, cuando Dios les había dado todo el jardín, todos los frutos del jardín para que se alimentaran. Y Satanás, el mismo que prueba ahora a Jesús, prueba a nuestros padres allá en el Edén, diciendo, eh, Dios pues no quiere que sean como Él, ¿no? ¿Cómo es posible que los pone acá y les prohíbe comer de todos los frutos de estos árboles? Entonces, es la misma prueba, ¿no? Hacer dudar de Dios. Pero la respuesta de Jesús es no solamente inspirada por el Espíritu Santo, sino tomada de la misma Sagrada Escritura. Y aquí toma el texto del Deuteronomio. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces, es el texto del Deuteronomio. Perdón, me brinqué. La primera prueba es, bueno, concluyo esta segunda, ¿no? De si eres hijo de Dios, ¿no? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, está dudando o poniendo en la duda a Jesús acerca de su filiación divina. Y luego, la prueba pues está en que Jesús pervierta el orden de la creación. Dios creó todas las cosas con una finalidad. Cuando usamos de las cosas para la finalidad que fueron creadas, entonces estamos usando bien de las cosas. Pero cuando las usamos para lo que no es, estamos pervirtiendo la finalidad de las cosas. Y es lo que le propone Satanás a Jesús, que pervierta el orden de la creación. Las piedras no fueron hechas para comer, fueron hechas para edificar edificios, para otras cosas, pero no para el alimento. Y lo que le pone como prueba es que pervierta el orden de la creación. Entonces viene la respuesta de Jesús. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Este texto que está citando Jesús, lo quiero leer en el texto del Deuteronomio. Es el capítulo 8, verso 3, y dice todo el versículo. Te humilló y te hizo pasar hambre. O sea, Dios está recordándole a través de Moisés al pueblo. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero después te alimentó con el maná, que ni tú conocías ni habían conocido tus padres. Quería así hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Entonces, ese es el texto y sobre todo la experiencia que Jesús quiere recordar al citar este texto, ¿no? El pueblo de Dios fue humillado en el desierto, le hizo Dios pasar hambre para que se diera cuenta de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después viene la segunda tentación y le dice Satanás, si te postras y me adoras, te daré todos estos reinos. Y la respuesta de Jesús nuevamente cita el Deuteronomio, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Jesús no permite que se usurpe el lugar de Dios Padre y siempre todo lo que hace Jesús a lo largo de toda su vida es para la gloria del Padre.
Dice en el Evangelio de San Juan, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo hago porque se lo he oído decir a mi Padre. Las mismas obras que realiza el Padre son las que yo realizo. Entonces, Jesús siempre en obediencia al Padre y siempre en actitud de adoración al Padre. Finalmente, la tercera tentación es que pues se arroje y los ángeles van a venir a servirlo. Aquí la prueba está en que efectivamente los ángeles adoran al Hijo de Dios, pero la tentación está en probar a Dios, tentarlo. Y por eso la respuesta de Jesús, citando nuevamente el Deuteronomio, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación que puso el pueblo de Dios en el desierto a Dios fue, si Dios está con nosotros, entonces que nos dé de comer. Si Dios está con nosotros, entonces que nos dé el agua para beber. Y entonces esa prueba manifiesta que el pueblo de Dios está dudando de la presencia de Dios con ellos. Y por eso Dios va a acceder a dar lo que le están pidiendo, no porque necesita demostrar que está con ellos, sino para ayudarlos a crecer en su fe y en su experiencia de camino del desierto. Pues estas son las tentaciones que vive Jesús. Y bueno, termina el versículo, el pasaje diciendo, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Este tiempo propicio será cuando nuevamente se presente entre en Judas, que vende a Jesús, que lo traiciona y lo entrega. Y es el momento en que San Lucas nuevamente va a hacer referencia a esa presencia del diablo que viene a tentar nuevamente a Jesús, que viene a querer desviarlo de la obra que el Padre le ha confiado. Con estos elementos, si alguno de los padres quisiera hacer un comentario sobre el texto y que nos ayude a enriquecer la comprensión de la palabra de Dios, en este momento lo podrían hacer, ¿no? Pueden encender su micrófono y les damos la palabra. Bueno, parece que no hay alguien que quiera compartir. Vamos a pasar al segundo paso de la lección. Es la meditación. Ahora nos preguntamos, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? Nuevamente leo el texto. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto.
Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Nosotros estamos en este tiempo de la Cuaresma y hay que verlo así como un tiempo al que nos lleva el Espíritu Santo. La Iglesia nos propone pues este tiempo de Cuaresma, pero veámoslo con esa mirada de fe. El Espíritu es el que nos hace introducirnos en estos 40 días para vivir también nuestro camino de conversión. Los 40 días que en la Biblia pues son tiempo de purificación, tiempo de conversión, también son tiempo de los 40 años en el desierto para Israel fueron el tiempo en el que Israel como un niño conoció a Dios y lo conoció como Padre. Entonces, para nosotros también el tiempo de la Cuaresma es como volver a nuestra experiencia y encontrarnos con nuestro Padre Dios. Allí en el desierto, el pueblo de Dios se encontró con Dios como Padre, y lo que mostró fue la providencia que tiene hacia ellos, hacia el pueblo. Entonces, también nosotros en este tiempo estamos llamados a experimentar la providencia de Dios, ¿no? Su amor providente. Pero además, fue el tiempo de prueba, y en el corazón de Israel, Dios encontró precisamente murmuraciones, pecado, cayeron en la idolatría, adoraron el becerro de oro, endurecieron el corazón contra Dios. Entonces, este tiempo de la Cuaresma, pues es un tiempo para que nosotros analicemos si no estamos también cayendo en tentar a Dios, ponerle pruebas. Si de veras estás conmigo, entonces haz esto. Ahora que suceda aquello, que ya pase esta situación, no vaya a ser que nuestro tiempo de Cuaresma sea un tiempo en el que tentamos a Dios, ¿no? Porque dudamos de su acción providente. No vaya a ser que este tiempo pues caigamos en la idolatría, adorando a otros dioses, ¿no? Por eso la Cuaresma pues es un tiempo que por el ayuno nos hace vencernos a nosotros mismos, apartarnos de todo aquello que puede llegar a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Entonces, veamos la Cuaresma como este tiempo en el que el Espíritu de Dios nos lleva a estar más con Dios nuestro Padre. Es el tiempo propicio para la palabra de Dios. En hebreo, desierto se dice misbar, y palabra se dice davar. Entonces, mitbar, con D, no con S. Mitbar significa desierto y davar significa palabra. Entonces, de alguna manera, ya el término mismo hace referencia a que el desierto es el lugar de la palabra. Y por eso, en la primera tentación, cuando Jesús siente hambre, la respuesta que da a Satanás Sí, hay es: que meter la no cápsula. solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo dabar.
Este tiempo de Cuaresma es para nosotros el tiempo de la palabra, de escuchar la palabra de Dios, de profundizar en la palabra, de dejarnos guiar por la palabra. Recuerdo cuando Jesús ha predicado el discurso del pan de vida, eh, muchos discípulos empezaron a ir y decían, es un lenguaje muy difícil de entender, ¿no? ¿Quién lo puede comprender? Y se empezaron a ir y Jesús pregunta a los apóstoles, ¿también ustedes quieren dejarme? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, el desierto cuaresmal es el tiempo para encontrarnos con la palabra de Dios, con Cristo que tiene palabras de vida eterna, con Cristo que es la misma palabra de Dios que se ha encarnado para nuestra salvación. Entonces, que podamos vivir así nuestra cuaresma como un tiempo de la palabra. Y bueno, esta lección divina trata de ser esto, un tiempo, un momento que dedicamos a la palabra de Dios, a escucharla, a orar con ella, para estar fuertes y poder vencer las tentaciones. Y finalmente, yo comentaría eh, que este tiempo de Cuaresma, dice al final el versículo 13, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Entonces, si bien en este tiempo de la Cuaresma sentimos que Dios nos va fortaleciendo, nosotros nos vamos haciendo fuertes en nuestro espíritu por la oración, por la escucha de la palabra, por las diferentes prácticas de nuestra vivencia de Cuaresma, pero no olvidemos que no podemos bajar la guardia, sino que siempre tenemos que estar atentos porque Satanás irá presentándose cuando vea que es el tiempo apropiado para volvernos a poner tentaciones. Y a veces será en la Pascua, a veces será cuando apenas estamos viviendo la alegría de nuestra renovación pascual, que nuevamente viene la prueba y si no estamos atentos, fácilmente podemos volver a caer en el pecado. Entonces, que estemos atentos, ¿no? Ya desde ahora sabemos que Satanás buscará el momento oportuno para hacernos tropezar, para alejarnos de nuestro camino de seguimiento de Jesús. Entonces, pues que podamos estar muy atentos, ¿no? Invito, si alguno de los padres pues quiere compartirnos ahora qué nos dice esta palabra de Dios, que lo puedan hacer y así vamos enriqueciendo este momento de la meditación. Padre Arturo Jiménez quiere tomar la palabra. Las tentaciones muchas veces nosotros le decimos a la gente o nosotros mismos, ¿no? Que somos movidos, también somos empujados al desierto por el Espíritu. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es en esto de las tentaciones, cuando decías que
la condicionante, ¿no? Que el tentador le pone a Jesús. Si eres el Hijo de Dios. Y que terminabas diciendo que pues estas tentaciones siguen, ¿no? Y van a seguir toda la vida. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la cruz, ¿no? O sea, sí pasa el desierto, la purificación, todo eso. Se altera el orden de la creación. Pero fíjate cómo me llama la atención la tentación que tuvo en la cruz. Porque también a través de ese hombre le dijo, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros. Pero si eres el Hijo de Dios. Entonces, la tentación era muy fuerte porque, como las del desierto, ¿no? Y esa tentación desde la cruz mm, es, es también la condicionante. Si eres el Hijo de Dios. Y eso a mí me llama la atención porque es un momento culminante, es un momento muy importante, es un momento en donde Jesús, como aquí en el desierto, también pudo decir, pues para que crean que sí, yo soy el Hijo de Dios, pero ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es discreto, sencillo, de fe, ¿verdad? Y siempre estas tentaciones del desierto, a mí me llama la atención relacionarla con la última en la cruz, porque es la misma tentación, si eres el Hijo de Dios, y que sigan esas tentaciones. Eso me llama mucho la atención. Muchas gracias. Sí. Si alguien más quiere compartirnos qué nos dice la palabra de Dios. Bien, vamos a pasar al tercer momento, que es la oración, orar con la palabra de Dios. Ahora eh, dejamos que esta misma palabra nos haga dirigirnos a Dios. Vamos pues nuevamente a leer el texto para tomarlo y poder hacer oración a Dios. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Pues hagamos oración con este texto de la palabra de Dios. Recuerden, la oración es la primera forma como ya la misma palabra nos va transformando y la oración pues puede tomar los diferentes modos que tenemos, alabanza, acción de gracias, súplica, petición de perdón. Es decir, que el Espíritu pues puede de muchas formas hacernos hablar a Dios.
Hoy te quiero dar gracias, Señor Jesús, porque has querido compartir con nosotros la experiencia de las pruebas, de las tentaciones, porque tú nos has comprendido cuando somos probados. Como dice el salmista, Dios sabe de qué barro estamos hechos. Y cuando tú te hiciste hombre como nosotros, experimentaste nuestras pruebas. Sabes que no nos es fácil el camino de la virtud, el camino de obediencia a la voluntad de nuestro Padre Dios. Que a veces somos inconstantes, a veces somos muy necios, pero que otras veces sabes cómo el tentador es muy insidioso en nuestra vida. Tú sabes que muchas ocasiones queremos ser fieles a Dios, a su proyecto, pero el Satanás nos sale de una y de otra manera y nos pone una y otra prueba para hacernos caer. A ti te probó como a nosotros e incluso citó las Sagradas Escrituras para ponerte la prueba. Solo que tú supiste mantenerte fiel y supiste descubrir precisamente la prueba, y a veces nosotros no alcanzamos a distinguirlo y caemos. Gracias porque de esta manera eres solidario y nos acompañas. Sosténnos con tu gracia. Ayúdanos para que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para vencer toda prueba, toda tentación, y que así podamos vivir siempre en obediencia al proyecto de nuestro Padre Dios. Si alguno quiere compartir su oración, lo puede hacer también en este momento. Señor, te doy gracias esta tarde por esta riqueza que nos permites compartir, guiados, Padre Jorge, tu siervo, tu sacerdote. Gracias por darnos esta luz y por llamarme también contigo al desierto, este desierto cuaresmal, este encuentro con tu palabra, contigo que eres palabra viva, palabra de verdad, que tanta falta nos hace en estos tiempos difíciles de tanta confusión. Gracias pues, Señor, por esta bendición que nos concedes a través de esta lección divina. Te pido, Señor, me des y nos des a todos la gracia de saber acoger esa palabra, de saber estar a la escucha de tu palabra, no hacer oídos sordos ni corazón duro, saberla meditar y guardar y meditar en nuestro corazón como María Santísima, tu Santa Madre, y desde luego pues llevarla a la vida, a la práctica. Gracias pues, Señor. Sigue iluminando nuestras mentes y corazones, sigue guiando al Padre Jorge para hacer este instrumento que nos acerque a ti, nos haga disfrutar de estos remansos de paz, de sosiego en esta tarde, en estos días que estaremos compartiendo esta lección divina. Pues gracias, Señor. Finalmente te encomiendo pues a toda nuestra arquidiócesis de Tulancingo, a nuestro arzobispo Domingo, a todos mis hermanos sacerdotes, religiosas, religiosos, a los seminaristas, a todos los fieles laicos, a quienes más te necesitan en este momento, al Padre Germán Gallegos Espinosa, rector de nuestro seminario, y a todas las personas que más sufren en estos momentos,
por el COVID-19. Gracias pues, Señor, bendito seas. En ti creemos, en ti confiamos. Aumenta nuestra fe, alienta nuestra esperanza, anima nuestra caridad. Así sea. Pues vamos a pasar al cuarto momento de la lección divina, la contemplación. Tratamos de hacer una mirada sapiencial de nuestra propia realidad, preguntándonos a la luz de esta palabra, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor? Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí, y yo se la doy a quien quiero. Así que, si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Tratemos pues de mirar desde el proyecto de Dios nuestra propia realidad, nuestra vida. Decía que Jesús es proclamado por el Padre Hijo de Dios en el Jordán, en el momento del bautismo. Y recibe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es ungido para la misión que va a realizar. Y lleno del Espíritu Santo, es guiado por el Espíritu, es impulsado por el Espíritu para retirarse al desierto y vivir esta experiencia de tentación. Y es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios lo que lo hace salir adelante, poder vencer las tentaciones y permanecer en la fidelidad al Padre Dios, en la realización de su condición de Hijo de Dios. Nosotros, por el bautismo, recibimos también la filiación divina. Somos hijos de Dios. Y es el Espíritu Santo, la Trinidad Santa, que habita en nosotros y que en todo momento nos hace, pues, ir de un lugar a otro según el proyecto de Dios para nuestro bien. No olvidemos aquellas palabras de San Pablo, que en la carta a los Romanos dice:
Para los que aman a Dios, todo cuanto les sucede es para su bien. Entonces, el Espíritu de Dios, incluso el Padre Dios, Jesucristo, nuestro hermano, nos acompañan a todo lugar. Y todo lo que va sucediendo en nuestra vida, incluso las mismas tentaciones que se nos presentan, son para nuestro bien. No perdamos de vista esto. Jesús sabía que al ser tentado, él estaba encontrando la oportunidad de mostrar su gran amor y su fidelidad al Padre Dios. Sabía que en la misma tentación era la oportunidad para dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Entonces, en las tentaciones dentro del proyecto de Dios, dentro de nuestro plan de salvación, llegan a ser un momento que nos fortalecen y que nos hacen crecer mucho. Ojalá que así lo vivamos siempre, ¿no? A veces pensamos que en la tentación, como que Dios se olvidó de nosotros, ¿no? O incluso llegamos a expresar, pues es que si yo me estoy esforzando y si quiero ser fiel al Señor, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué me deja? ¿O hasta cuándo me va a tener en esta tentación, en esta prueba? No perdamos de vista que también en la tentación estamos habiendo una oportunidad para nosotros para poder mostrar nuestra fidelidad a Dios, para poder eh, responder con la misma palabra de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para vencer la tentación. Familiaricémonos más con las Sagradas Escrituras y con todo lo que la Iglesia nos ofrece para comprender la palabra de Dios, ¿no? Algunos tienen más cercanía, por ejemplo, con la patrística, ¿no? Algunos con la liturgia, algunos con la teología, con la moral, con el derecho canónico, con la espiritualidad. Algunos eh, en la lectura de la vida de los santos van comprendiendo la palabra de Dios. Otros incluso van comprendiendo la palabra de Dios y por dónde quiere llevar nuestro camino de salvación a través de los signos de los tiempos, ¿no? Que saben interpretar desde la misma palabra de Dios, ¿no? ¿Qué nos dice Dios en estos acontecimientos que estamos leyendo, viviendo? Muchos, o yo diría la mayoría de los sacerdotes, saben hacer una lectura pastoral de la realidad. Y es esa palabra de Dios que se va como diversificando, que se va concretizando en todas las ciencias teológicas, filosóficas, incluso humanas, en donde la palabra de Dios va llegando hasta nuestras realidades y es esa palabra de Dios la que nos sostiene y la que nos hace vencer las pruebas que se nos presentan. Entonces, este tiempo de la Cuaresma, pues aprovechemos la palabra de Dios, ¿no? Escuchémosla con más atención a través, pues, de todas estas formas, estas que he mencionado y muchas más, en las que Dios nos va haciendo comprender su palabra para mantenernos fieles al proyecto que el Señor tiene para nosotros. Nuestro camino de desierto cuaresmal es un camino que nos lleva al triunfo con Cristo, Cristo resucitado.
que así sigamos, ¿no? Con esta esperanza, con esta alegría de que estoy pasando por este camino de Cuaresma y ya estoy vislumbrando la Pascua del Señor, que es Pascua que va realizando también en mí. Sigamos pues este camino cuaresmal, guiados por el Espíritu y teniendo pues la palabra de Dios a nuestro alcance, a nuestra mano, para poder vencer todas las tentaciones que se nos presentan. Si alguno nos quiere compartir también eh, cómo en esta contemplación pueden ver qué conversión nos pide el Señor, ¿no? Qué cambio en nuestra vida nos pide. Entonces pueden compartirlo abriendo su micrófono. Bueno, pues concluyamos la lección con este último paso, que es propiamente parte de la contemplación, pero que sí lo podemos especificar como algo muy, muy concreto, y es la acción. Asumamos un compromiso para hacer vida esta palabra de Dios, ¿no? Alguna forma concreta que podamos nosotros tener y realizar para que la palabra de Dios, pues de veras, se vaya manifestando en nuestra vida, que nos va transformando. Yo quiero compartirles como compromiso el seguir pues con gusto escuchando la palabra de Dios, seguir penetrando en ella, dejarme conducir por ella y poderla compartir, seguirla compartiendo con la alegría de, de que esta palabra pues a todos nos va iluminando, nos va animando, nos ayuda a encontrar el camino para seguir al Señor Jesús. Entonces, este servicio a la palabra, quiero pues renovarlo como compromiso a la luz de este texto que hoy hemos leído. Si alguien quiere compartirnos su compromiso, lo podría hacer también en este momento. Bueno, como les he sugerido en los otros momentos, si ayuda poner por escrito este compromiso y tenerlo así en un lugar visible para estarlo recordando, pues es una buena ayuda para nosotros, ¿no? Vamos a agradecer al Señor este encuentro con la palabra que hemos vivido para pues concluir este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, Padre bueno, porque nos congregas para escuchar tu palabra. No solo de pan vive el hombre. Esto lo sabemos muy bien. Y cada vez que escuchamos tu palabra, que el Espíritu Santo nos ayuda
a comprenderla. Nos sentimos que vamos nutriendo nuestra vida, que vamos teniendo la fuerza para seguir caminando. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos has dado a tu Hijo, palabra eterna. Ayúdanos para que pongamos en práctica esta palabra que hoy hemos escuchado. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.